Bienvenido a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy tenemos un tema muy importante, son las leyes de la termodinámica. Ok, fíjense en la palabra termodinámica. Aquí nos da mucho concepto, mucho concepto. ¿Por qué? Porque nos habla de termo, y termo nos referimos nosotros a algo que nosotros conocemos, que llevamos agua, si la queremos llevar helada o caliente o comidas también. Entonces termo se refiere a temperatura, ¿sí? Y dinámica, pues todos lo sabemos que se refiere a algo que se está en movimiento, o sea, algo que se mueve rápido. Entonces, podemos decir nosotros que la termodinámica es el movimiento del calor o el estudio del movimiento del calor. Pero para tener mejores conceptos de termodinámica, vamos nosotros a comprender algunos conceptos extra que nos va a servir de mucho. Fíjense. Calor y temperatura. ¿Qué es el calor? Que la temperatura son conceptos que nosotros al hablarlo del día al día, de día a día, nosotros muchas veces lo confundimos o creemos que es lo mismo, pero es completamente diferente. Si lo vemos desde el punto de vista científico, físico, desde la era primitiva, nos menciona acá, los humanos adoraban al sol, los volcanes y los rayos, que son fuentes naturales de energía. También el ser humano aprendió a utilizar el fuego para cocinar sus alimentos y de esa forma mejorar su condición. Entonces, al inicio, según esta teoría, nos menciona que las personas adoraban al sol, los volcanes, los rayos. Miren que están relacionados. Son objetos que tienen energía calorífica, o sea, calor. Y son bastante impresionantes porque en esa época no se podía dominar el fuego, pero el hombre llegó a dominar el fuego, entonces pudo manejarlo, poder encender fósforos, fogatas, y eso le hizo un bien. Eso se le llama tecnología, ¿no? Entonces, lo que hizo es que primero los alimentos de proteínas, por ejemplo, los animales se comían carne cruda. Ahora con el calor, pues ahora los alimentos son procesados de manera que se cocinan o asan. Entonces, ¿esto qué significa? Que ahora la proteína es mejor adquirida, adquiere más proteína y eso permite de que tenga mejor alimentación y mejor calidad de vida. Entonces, la ciencia, así como esta parte de cómo el hombre fue adoptando el calor, manejándolo, es algo importante porque así la ciencia la vamos viendo como algo que la necesitamos, que lo utilizamos el día a día y los avances científicos son importantes, ¿no? Porque eso nos permite, por ejemplo, estar ahorita conectados, usted en su casa y yo aquí. ¿Y eso qué significa? Que estamos conectados porque hubo alguien que se puso a hacer matemáticas, a hacer experimentos y llegar a lo que hoy en día tenemos como tecnología avanzada. Continuemos. La rama de la física que estudia el vínculo existente entre el calor y las demás formas de energía se llama termodinámica. Entonces, como mencionábamos, termodinámica en sí es una rama de la física, ¿sí? Que estudia el vínculo que existe entre el calor y otras formas de energía. Entonces, en pocas palabras, decimos que la termodinámica estudia las energías en relación con la energía calorífica. Bien. La palabra termodinámica viene del griego termos, ¿sí? Que significa caliente. Y dínamo, que significa fuerza. Entonces, termodinámica viene del griego termos, que significa caliente. Y dinamos, que significa fuerza. Ahora veamos abajo. La palabra termodinámica viene del griego termo, decíamos. Ahora, el calor y la temperatura no son lo mismo. En el siguiente esquema se muestran estas principales diferencias. Veamos. Miren acá. ¿El calor qué es? Es una energía. O sea, calor es energía. Un tipo de energía. Mientras que la temperatura no lo es. La temperatura es una medida del calor. El calor es una energía y la temperatura es una medida del calor. Ahora, para saber qué tanta cantidad de calor hay en una sustancia, nosotros usamos un instrumento. Igual, si nosotros queremos saber la temperatura de un objeto o una sustancia, usamos un instrumento llamado termómetro. En el caso del calor, para usar calor, para saber qué calor tiene una sustancia, usamos un instrumento llamado calorímetro, ¿sí? Este mide la cantidad de calor que tiene una sustancia en unidades de caloría o puede ser en unidades de Joule, ya que estas dos unidades son unidades de energía.
Vuelvo a repetir. El calor es un tipo de energía. La temperatura es la medida de la energía. El calor, para saber cuánto calor tiene una sustancia, usamos este instrumento llamado calorímetro, que mide esa energía calorífica en unidades de calorías y joule, ya que estas dos son unidades de energía. La temperatura usa un instrumento llamado termómetro, ¿sí? Y las medidas están en lo que son las unidades de Fahrenheit, Celsius o Kelvin. O sea, cualquiera de estas tres unidades son importantes. Acá nos dan una mención bien importante. Aunque la temperatura de un vaso pequeño con agua es la misma que la temperatura de una cubeta con el agua, la cubeta con agua tiene más calor porque tiene más agua, por lo tanto, más energía térmica total. Ahora veamos acá. Estos conceptos parecen un poco aburridos, pero son bastante importantes para que hagamos algunos problemas matemáticos de manera física con respecto a termodinámica. Entonces, las partículas se mueven a mayor velocidad. Escuchen esto. A mayor calor, las partículas se mueven a mayor velocidad. ¿Qué significa? Que si yo tengo una partícula, ¿sí? La partícula se va a mover con mayor velocidad. Si tiene bastante calor. O sea, la materia está hecha de partículas. Si esa materia está formada de partículas y se le agrega calor a esa materia va a hacer que las partículas se muevan rápido, ¿no? Que el calor hace que se muevan rápido esas partículas en la materia. Entonces, ¿qué pasa esto? Pasa que cuando sucede esto, hay un proceso que se llama dilatación. Y es lo que pasa también, valga la redundancia de palabras, cuando ustedes en la mediodía, es cuando sus casas son de zinc, en los techos, se dan cuenta que truena, ¿no? Que justamente ahorita en el techo de la casa está sonando. ¿Por qué razón? Porque el calor que viene del sol impacta esos rayos solares en el zinc y hace de que caliente. Entonces, como ese zinc está formado de partículas, de átomos, entonces estos átomos se van separando. Entonces hace que se va, como quien dice, se va estirando, se van expandiendo. Podemos decir nosotros que ese zinc va creciendo, o sea, va expandiéndose. Si medía, por ejemplo, 1 metro, 1 centímetro, ahora medirá 1 metro, 2 centímetros, o sea, se expandió. Eso se llama dilatar. Igual pasa con las carreteras pavimentadas, igual pasa con los pisos de sus casas, siempre se expanden. Y en la noche, ¿qué pasa? Se contraen. ¿Por qué? Porque en la noche hay frío. Igual en la noche también el zinc suena por esa razón. Ok, suena por esa razón. Bien. Veamos qué dilatación y contracción. Al aumentar la temperatura de la sustancia, su estructura se expande, es decir, ocupa mayor volumen y se dilata, lo que les explicaba. La dilatación es un proceso de expansión térmica que experimentan los cuerpos al aumentar su temperatura. Cuando la sustancia se enfría, sus estructuras ocupan un menor volumen y se compactan, a excepción del agua, por sus propiedades que tiene el agua, ¿no? Bueno, ahora vamos a irnos a ver un esquema. Vamos a ir con un esquema.